Bienvenidas y bienvenidos a esta inversión profunda. Hoy nos metemos con una pregunta clave. ¿Qué hace que un texto sea, que sea literatura? Exacto. ¿Qué lo diferencia de, no sé, de un manual de instrucciones o de la lista de la compra? Buena pregunta. Vamos a explorar eso, la literariedad. Usaremos un texto académico, el tema 33, como guía. La misión es, entender cómo se define ese algo más del lenguaje literario. Desde las palabras en sí hasta, su conexión con quien escribe y con la sociedad. Vamos a ello. Vamos. Es la pregunta del millón, ¿eh? En teoría literaria. Porque, todos usamos el lenguaje, claro. Pero el escritor o la escritora lo manipula, ¿no? Lo carga de connotaciones, de sonidos, busca algo más que simplemente informar. Convierte las palabras en símbolos, casi en experiencias. Entiendo. Y parece que hay varias formas de abordar esto. Si empezamos por lo más, tangible, el lenguaje en sí, ¿qué nos dice la perspectiva lingüística? ¿Cómo de distinto es ese lenguaje? Pues mira, hay teorías muy importantes, como las del formalismo ruso o la primera estilística, se centraron justo en eso. Ajá. En cómo el lenguaje literario se desvía de la norma, de lo cotidiano. Cómo nos hace ver las cosas de una forma nueva, rompiendo nuestros automatismos. Es lo que llamaron extrañamiento. O literaturnost, la literariedad. Extrañamiento, o sea, que la literatura nos saca de la rutina lingüística, ¿no? Nos despierta un poco. Eso es. La idea clave es que la forma, el cómo se dice, es, tan importante o más que el qué se dice. Vale. ¿Y hubo otras ideas importantes sobre cómo funciona ese lenguaje especial? Sí. Otra fundamental es la de la función poética. Se asocia mucho a Jacobson. Ya. Jacobson, claro. Simplificando bastante, ¿eh? Significa que en literatura el mensaje se enfoca en sí mismo. Disfrutamos del sonido, del ritmo, de las palabras, de cómo están combinadas, no solo de su significado práctico, ¿sabes? Ya. Por eso, como otros han señalado, una obra literaria es muy difícil de resumir. No puedes parafrasear un poema y que siga siendo lo mismo. Pierde su esencia. Entendido. Lenguaje especial que se desvía, se centra en sí mismo. Vale. Pero, ¿quién crea esto? Esto nos lleva al eterno debate sobre el creador, ¿no? La perspectiva estética, el genio inspirado frente al artesano de las palabras. Justo ahí. Es la tensión clásica, sí. Por un lado tienes la visión del poeta vidente, que viene desde Platón. La idea de la inspiración divina, casi una locura sagrada. Casi místico, ¿no? Sí, y llega hasta los románticos, claro, que hablaban de imaginación, de sueños, de conexión con el inconsciente colectivo, diría Jung. Incluso Freud lo ligó a la sublimación de complejos y demás. Fascinante. ¿Y en la otra esquina? ¿El trabajador? Pues sí, el poeta artístice, una visión más terrenal, viene de Aristóteles, que veía la creación como una habilidad, una tecne, la famosa mímesis, imitar la realidad pero con inteligencia, con arte. La técnica. Exacto. Y esto se refuerza con Horacio, el clasicismo, los que insistían en las reglas, el saber, el trabajo consciente, la técnica pulida. Poe lo llevó al extremo, ¿eh? Comparaba escribir un poema con resolver un problema de matemáticas. ¡Qué bueno! Y Baudelaire, que dijo algo así como que la inspiración es decididamente hermana del trabajo diario. Me gusta eso. Al final, como decía Aguiar Silva, lo más probable es que ambas cosas, inspiración y trabajo, jueguen su papel. Casi siempre. Tiene sentido. Chispa y esfuerzo. Vale, pero un texto no flota en el aire, ¿no? ¿Cómo entra aquí la sociedad? ¿Qué aporta esa mirada social? Es fundamental. A ver, desde la idea básica de Aristóteles, la mímesis, el arte imita la vida. Pero claro, siempre desde la visión del mundo de una época concreta, como señaló Auerbach. Claro, el contexto es clave. Y luego tienes visiones más, críticas. El marxismo, por ejemplo, que ve la literatura como una superestructura que refleja, los modos de producción, las ideologías. Pero quizás lo más potente en tiempos recientes es el enfoque en la recepción. ¿La recepción? ¿Te refieres a cómo leemos a nosotros, los lectores? Exacto. La teoría de la recepción cambió las reglas del juego. House, por ejemplo, habló del horizonte de expectativas. ¿Horizonte de expectativas? Sí, la idea de que leemos desde nuestro propio contexto, ¿sabes? Con nuestras ideas, nuestros prejuicios.
y eso influye en cómo entendemos una obra, sobre todo si es del pasado. Otros, como Husserl, distinguieron entre el lector implícito, el que el texto parece diseñar, y el lector real, que somos, bueno, cada uno de nosotros. O sea que el significado no está solo en el texto. Ni solo en la intención del autor, que a veces ni la sabemos. Se crea en esa interacción entre texto y lector. Stanley Fish habló de estilística afectiva, cómo ajustamos las expectativas mientras leemos, rifaterre de la competencia literaria del lector. Incluso la sociología de la literatura, con Scarpit, aplica métodos sociológicos al autor, la obra, los lectores. Ventas, traducciones, clases sociales. Es todo un mundo. Entonces, el texto vive de forma distinta cada vez que se lee. Vale. Ahora, si volvemos un momento al lenguaje, a lo concreto, ¿cómo intentó la estilística pillar esa huella personal del autor en las palabras? Mencionaste antes el desvío. Sí, la estilística, sobre todo la llamada idealista, ahí están Croce, Spitzer, los Alonso en España, creía firmemente que el estilo era la expresión directa del espíritu del autor. El alma del autor en las palabras. Algo así. Buscaban esos desvíos llamativos en el lenguaje, una metáfora peculiar, una sintaxis retorcida, una palabra recurrente, y trataban de conectar ese rasgo con la psicología o la visión del mundo del escritor. Spitzer tenía un método, el círculo filológico. Suena interesante. ¿En qué consistía? Pues partías de un detalle lingüístico que te llamara la atención. Algo raro. Desde ahí intentabas intuir qué revelabas sobre el estado anímico o la Weltanschauung, la visión del mundo del autor. Una intuición. Sí, y luego volvías al texto a buscar más pruebas, más rasgos estilísticos que confirmaran esa primera intuición. Un ir y venir entre el detalle y el todo. Dámaso Alonso habló también de relaciones motivadas entre significante y significado en la obra poética. Suena. Bueno, un poco a detective literario, como decíamos, pero quizá un poco subjetivo todo eso, ¿no? Esa fue justamente la gran crítica, esa dependencia de la intuición del crítico. Claro. Por eso, corrientes posteriores buscaron métodos más objetivos, más sistemáticos, más científicos, si quieres. Pero bueno, esto plantea una pregunta interesante. ¿Cuál? ¿Hasta qué punto el análisis literario puede ser puramente científico? ¿O si siempre habrá un componente de interpretación, de subjetividad, inevitable al tratar con el arte? Buena pregunta, sí. Entonces, para ir cerrando esta inmersión, hemos visto que el discurso literario usa el lenguaje de una forma especial, ¿no? Se desvía de lo común, se recrea en su propia forma. Exacto. Su creación es un debate entre la inspiración, la chispa y el trabajo técnico, el oficio. Ajá. Y su significado no es algo fijo, sino que depende mucho del contexto social y sobre todo de quién lee y cuándo lee. La estilística intentó capturar la esencia del autor en esas elecciones de lenguaje. Muy bien resumido. Y quizá, como pensamiento final para darle vueltas, si la literatura admite tantas miradas polilingües, estética, social, psicológica, ¿no será su mayor riqueza precisamente esa complejidad, esa resistencia a ser explicada por una sola teoría? Puede ser. Y más allá de análisis y teorías, ¿hasta qué punto la experiencia vital de cada persona que lee, su propio horizonte, reconfigura inevitablemente la obra, creando una lectura única, personal y repetible cada vez? Ahí lo dejo.